Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que ha pasado bastante desapercibida dentro de todo, a pesar de lo grave que realmente es, porque el Congreso chileno, particularmente el Senado, pero esto también sospecho que en la Cámara de Diputados también debe haber habido alguna jugada, hizo una jugada, una maniobra política que pasó muy desapercibida, pero que es realmente una canallada enorme. Básicamente evitaron que les bajaran en 50% el sueldo, que era lo que se había acordado originalmente. Recordemos que hubo mucha molestia a nivel ciudadano, tanto de gente de izquierda como de derecha, esto es más bien transversal, por los altos sueldos de los políticos. Ahora, esto por distintas razones, se llega a la misma conclusión por distintas razones. Tienes a personas de izquierda que lo argumentan en base a la desigualdad y a los problemas estatales. Tienes personas de derecha que justamente lo argumentan en tema de eficiencia, de la derecha tradicional, que esos dineros podrían estar mejor usados. Y tienes gente de una derecha más libre mercadista, que lo argumenta que es injusto porque esa plata sale del bolsillo del ciudadano común y corriente, de los trabajadores, y esa plata debería estar en el bolsillo de quien la está produciendo, no está en las manos de los políticos. Distintos argumentos para llegar a lo mismo. Pero más allá de la razón por la cual usted está en contra de esto, que estoy seguro que todos los que están escuchando esto están a favor de que se bajen los sueldos de los políticos, debería estar en contra de lo que acaban de hacer, de que básicamente hicieron una maniobra técnica para evitar que les bajen el sueldo tanto como están diciendo. Incluso, de acuerdo a lo que acaban de hacer, es muy posible que no les bajen el sueldo o que se los bajen en un monto tan bajo que es prácticamente imperceptible. Vamos a verlo eso sí a continuación. De todas maneras, antes quisiera agradecerle a Diego Pineda, que justamente se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Diego, te agradezco mucho tu aporte, gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante. Y si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o pueden decidir hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube. Ahora, vamos al detalle de qué es lo que ocurrió. Y es que recordemos que originalmente, para hacer un contexto, hubo mucha molestia, ya lo dijimos al inicio, de izquierda, de derecha, de centro, todos estaban a favor, y yo creo que sigue siendo así, de que se baje el sueldo de los políticos, que era injusto por distintos motivos, no vamos a entrar en eso, ya lo mencioné al inicio, de que había que bajar los sueldos de los políticos. Todos de acuerdo. Eventualmente hubo presión y en febrero disculpen, en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2019, ante la presión, que esto es más bien transversal, los políticos cedieron y en la Cámara de Diputados se aprobó que se bajara el sueldo de todos los políticos y en su momento de los altos funcionarios del Estado en un 50%, es decir, a la mitad de lo que reciben actualmente. Recuerden eso. Posteriormente, esto llegó al Senado. Y en marzo, a finales de marzo del año 2020, esto empezó a discutirse en el Senado. Y eso significa que además ya le habían hecho algunos arreglos, porque hubo protestas por parte del Poder Judicial, los altos cargos del Poder Judicial y de los otros altos cargos y los asesores de los congresistas, que llevaron a que se les excluyera esta baja de sueldo. Entonces originalmente a todos ellos le iban a bajar el sueldo. Bueno, protestaron, los jueces amenazaron con que podían hacer su trabajo mal, es decir, ser corruptos, si no les pagaban sus sueldos millonarios, y los funcionarios públicos de alto nivel y también, por supuesto, los asesores de los congresistas hicieron básicamente el mismo argumento. Se les excluyó. Básicamente ahí nos jodieron, pero bueno, un tema. Y después de eso llegó al Senado. Y en el mes de abril esto se discutió en el Senado particularmente. ¿Y qué ocurrió en el mes de abril? Bueno, se discutió el tema y esto pasó a la comisión técnica del Senado, donde se aprobó el proyecto, pero antes tiene que pasar a la comisión. Y después pasó a la comisión, hubo unas revisiones y ahora tenemos justamente el proyecto listo. ¿Y qué dice el nuevo proyecto? Se eliminó la baja de sueldo en un 50%. ¿Qué? Uno dirá, pero entonces ¿cuánto se lo van a bajar? No sabemos. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Senado, y aquí todos votaron a favor de esto, todos, desde la izquierda más radical hasta la derecha, todos votaron a favor de esto, excepto, pero que simplemente fue una abstención de Juan Ignacio Latorre, que es el senador de Revolución Democrática del Frente Amplio. Pero en la práctica una abstención es prácticamente lo mismo que votar a favor en este caso, porque es como si tú quisieras realmente mostrar desacuerdo con esto, votarías en contra. En la práctica todos estuvieron a favor de esto. ¿Y qué es la modificación que hicieron? Que básicamente dijeron, ¿nos vamos a bajar el sueldo? Sí, sí nos vamos a bajar el sueldo los congresistas, por supuesto, por supuesto. Pero ¿cómo nos vamos a bajar el sueldo? Ahí está la diferencia y puede que no les bajen el sueldo por esto. ¿Qué es lo que decidieron hacer?
con 41 votos a favor, ninguno en contra y una abstención que fue de Revolución Democrática. Ocurrió lo siguiente. La dieta justamente temporal, esta que decían que es temporal, está baja del 50% y después iba a verse con un organismo técnico cuál iba a ser el monto definitivo. Se va a aplicar justamente lo siguiente. Establece que 30 días después del proyecto de la promulgación de la reforma constitucional, el Consejo de Alta Dirección Pública será el órgano encargado de definir la rebaja transitoria. Entonces, ¿qué era lo que había originalmente? Originalmente lo que decía el proyecto de la Cámara de Diputados era: va a haber un organismo que, no sé para qué había que crearlo, pero un organismo que había que pagarle sueldos altísimos, un organismo técnico en la práctica, para que designara los sueldos de los políticos y la alta dirección del Estado. Que me parece innecesario, gasto público, más cargos con pitutos, más gasto público, etcétera. Bueno, da lo mismo. Pero temporalmente el proyecto decía: les vamos a bajar en un 50% a todos los políticos su sueldo. Pasó al Senado y ahora se modificó esto. Ya no les van a bajar el 50%, sino que van a generar una comisión en la práctica para que decidan cuánto les tienen que bajar el sueldo. Entonces, como podemos ver aquí, el Consejo de Alta Dirección Pública va a determinar en cuánto le van a bajar el sueldo a los políticos. ¿Y qué es lo que va a determinar el Consejo de Alta Dirección Pública? Bueno, nuestro estimado y querido Estado hizo una jugada que pasó bastante, digamos, desapercibida, que yo creo que incluso tal vez los medios son cómplices de no mostrar mucho esto, en que todos se quedaron con la idea que se bajaron el sueldo y al final no lo van a hacer. Y la alta dirección pública, que también es parte del Estado y que, influencia política, va a determinar el monto. Y entonces ahora ocurre esta noticia y yo les aseguro que probablemente en unos meses más va a salir la noticia, tal vez, si es que lo cubren, de que la alta dirección pública decidió bajarle en un 1% el sueldo, o en un 10%, porque era mucho, 50%. Bueno, al final hicieron una maniobra y no les van a bajar el sueldo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Por otra parte, la dieta permanente se establecerá por medio de una comisión que estará conformada por un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor o ex subcontralor, un ex presidente o presidenta de la Cámara o el Senado y un ex director del Servicio Civil. Entonces, además, cambiaron lo del organismo, que antes iba a ser técnico en el sentido de profesional. Ahora ese organismo adicional, que es para determinar los sueldos de los políticos, el permanente, van a crear una comisión en la que hay que pagar sueldos altísimos con personas que ya estuvieron en otros cargos del Estado que también se consiguieron por nepotismo político. O sea, miren lo absurdo de esto. Esto, más allá de ustedes su tendencia política, esto debería usted molestarlo de sobremanera. Realmente es una cosa indignante. ¿Cómo es posible que los políticos dicen que se van a bajar el sueldo, después hacen una maniobra y no se lo bajan, y además crean organismos adicionales en los que gastan nuestro dinero que nos sacan del bolsillo todos los días para pagar los sueldos de otros funcionarios que ya estuvieron en sus cargos por nepotismo de los mismos partidos políticos y que ellos decían cuánto le van a bajar el sueldo a los políticos? Yo les aseguro que va a ser menos de lo que había originalmente. Originalmente era un 50% que les iban a bajar el sueldo. Yo les aseguro que ahora va a ser mucho menos que eso, probablemente un 20%, 10%, a lo más un 30%. Pero bueno, así es la cosa. De todas maneras, esto no es el primer caso de algo similar, porque actualmente el Congreso, particularmente el Senado, tiene otra de estas comisiones ya creadas para fiscalizar sus gastos, que dice lo siguiente, que justamente es una comisión dirigida, que se llama el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. ¿Qué hace ese consejo? Es un organismo, como estos otros que crearon, para que se hagan una idea de cómo termina esto, que fue creado para fiscalizar cómo el Congreso gasta sus asignaciones en particular, que son unos montos millonarios de dinero que pagamos nosotros para gastos adicionales, como su combustible, sus líneas de teléfono, su transporte en general, sus autos, sus viviendas, cosas como estas, ustedes ya saben, de primera necesidad, o los viajes pagados justamente a lugares como Cancún por parte del Estado para la capacitación de nuestros políticos. Todo en primera clase, por supuesto, muy necesario, todo pagado por nosotros. Y lo que se creó esta comisión, y en este caso aprovecho de lanzarle algo positivo a alguien que he criticado mucho, que es al senador Osandón, porque él propuso eliminar esto, y yo he sido muy crítico y lo voy a seguir criticando porque creo que sus ideas son horribles, pero en este punto en particular le digo que está bien que quiera eliminar esta comisión, pero para que se hagan una idea, esta comisión que tiene el Senado, y particularmente la Cámara de Diputados, hace lo siguiente. Tienen dos organizaciones que cuestan 1.400 millones de pesos mantenerlas. Y eso fiscaliza de 7.000 a 8.000 millones de pesos. Entonces, básicamente, el organismo que fiscaliza el control del dinero cuesta el doble que el dinero que está fiscalizando. Y esta comisión es importante
Porque las nuevas comisiones que se están generando para controlar el sueldo de los políticos y ver cuánto deberían gastar van a ser muy similar a este tipo de comisión, para que se hagan una idea de lo que al final nos van a sacar más plata del bolsillo que antes. Es una locura, realmente impresionante. Y eso no es todo. Porque el Senado, al igual que la Cámara de Diputados, tiene mucho dinero nuestro adicional. Por ejemplo, noticia de agosto del año 2019. El Senado se descubrió que tenía una cuenta paralela por 1.000 millones de pesos que no fue informada a ninguna parte. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo se gasta nuestro dinero? Otro más. Los diputados en el año 2017 se descubrió que estaban pagando 800 líneas telefónicas con recursos públicos. Básicamente se estaban pagando los celulares y sus planes con nuestros fondos. Que lo siguen haciendo, pero ahí está el tema. Y aquí ni siquiera estoy entrando, que ya lo hemos hablado en otro video, los sueldos altísimos, que son cerca de unos 10 millones de pesos, a veces más. Y también, además de eso, las asignaciones específicas que tienen para gasto de cada diputado, que son como entre 11 y 15 millones de pesos, lo que en la práctica hace que un diputado tenga como 25 millones de pesos a su disposición mensuales, como sueldo en la práctica, porque una parte es el sueldo que reciben 9 millones, que es el sueldo que reciben propiamente tal, que es como una mesada, porque el resto se lo paga el Estado, y el resto son asignaciones, que son como unos 11 millones de pesos o más. Y los senadores tienen más, por supuesto, como unos 25 millones en total, hasta 30 millones. ¿Y por qué me molesta esto? Yo no voy a dar el argumento de que la desigualdad, porque yo sé que algunos de izquierda van a decir, ah, mira, pero ustedes están criticando esto por desigualdad. Y que... No, no es por eso. Yo no tengo problemas con que alguien gane más que yo. Justamente ese no es el problema, que tengan dinero. El problema es cómo sacan ese dinero. Si usted lo gana por su esfuerzo, si usted tiene un negocio, si usted legítimamente llegó a ganar un dinero, un monto alto y después sus hijos lo heredan, etcétera, bien por usted, bien. Pero cómo se financia esto es que a nosotros todos los días el Estado nos está robando con impuestos y nuestro dinero, el que sale de nuestro bolsillo por esforzarnos, por trabajar, por comprar productos, se da este tipo de cosas. Y ahí está la injusticia. No es un tema de desigualdad como argumentarán los de izquierda con este tipo de cosas. Es un argumento justamente de legitimidad. Es un argumento de que esto es inmoral, es injusto y no es aceptable que se nos saquen dinero del bolsillo y además se lo roben para este tipo de cosas. Yo ya tengo problemas con que el Estado saque dinero para cualquier cosa. Y menos aún para que justamente se vaya a enriquecer los bolsillos de los políticos y todos los funcionarios públicos que les sirven. Realmente inaceptable, pero bueno, ahí está la noticia. Si quieren recomendar alguna noticia, abajo en los comentarios lo pueden dejar y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.